Desde una perspectiva arqueológica, Egipto es el don que nunca deja de dar. Los egipcios eran, sin duda, la civilización más grande del mundo antiguo, y tal vez ni siquiera hemos encontrado la mitad de lo que dejaron atrás. Aún así, hemos descubierto numerosos vestigios, y las más asombrosas hallazgos arqueológicos egipcios se cuentan entre los más relevantes de toda la historia. Para ilustrar, exploraremos algunos de ellos. Solemos asociar la falsificación de dinero con un problema contemporáneo, pero el ser humano ha intentado engañar a sus semejantes desde su aparición, y podemos demostrarlo al relatar un inmenso tesoro de moneda falsificada egipcia antigua, descubierto en diciembre del año 2020. Las monedas y los billetes no eran comunes cuando esta falsificación fue creada, hace aproximadamente 2200 años. Por lo tanto, la economía de la época estaba regida por oro, plata y bronce. Desafortunadamente, cuando varias civilizaciones de la Edad de Bronce colapsaron en unas pocas décadas unas de otras en el Mediterráneo oriental, la plata se volvió escasa. Esto llevó a la gente a tomar medidas criminales. El arqueólogo Silla Eshel pasó gran parte del último año estudiando montones de lo que se pensaba que era plata de la Edad de Bronce, recogida en sitios de todo Egipto e Israel, solo para descubrir que en su mayoría es en realidad una aleación de cobre barato, recubierto con plata, para que pareciera más valiosa. Probablemente, esto no fue un golpe ejecutado por comerciantes del mercado. Silla cree que es mucho más probable que los gobernantes de Egipto, no queriendo que el pueblo en Canaán, que en ese momento pertenecía a Egipto, descubriera que se estaban quedando sin plata, ordenaron la creación de plata falsa para parecer que aún eran ricos, durante un período en el que todos los demás estaban escasos. Tal vez la antigua Egipto no siempre haya sido estrictamente egipcia. Hace aproximadamente 2200 años, había una fuerte influencia griega en el país, como lo evidencia el hallazgo de las ruinas de un balneario en la ciudad costera egipcia de Berenice, en noviembre de 2022. El balneario es colosal, compuesto por dos áreas circulares que albergan 14 bañeras cada una, conteniendo agua templada o fría. Si se deseaba un baño caliente, sería necesario adentrarse en una sala aparte. El balneario está complementado por dos embalses artificiales, ambos alimentados por el mismo pozo. Hay un edificio en el extremo occidental del balneario que podría haber sido un gimnasio, pero es difícil de confirmar. Estas ruinas datan del período helenístico en Egipto, que ocurrió entre la muerte de Alejandro Magno y Cleopatra Cépeo. Berenice era una ciudad militar en aquel tiempo, conocida por su gran complemento de elefantes de guerra del este de África. Es probable que este balneario se construyera exclusivamente para el deleite de los militares, pero los elefantes ciertamente no eran invitados a entrar. Arqueólogos especializados en egiptología han realizado un enorme trabajo al localizar muchas de las tumbas de los faraones, pero todavía no han encontrado todas. La tumba de Tutmosis II sigue sin ser descubierta, pero un hallazgo fortuito a principios de 2020 puede haber puesto a los investigadores al borde de encontrarla. Un equipo polaco estaba escudriñando los escombros en la región de Deir el-Bahri, con la esperanza de descubrir parte del templo mortuorio de Hatshepsut, pero encontraron algo completamente distinto y aún más impresionante. En lugar de ruinas del templo, encontraron un cofre del tesoro de 3500 años, que ostenta una inscripción dedicada a la memoria del faraón perdido. Midiendo poco más de 1 metro cuadrado, es fácil entender cómo el cofre pasó inadvertido por investigadores anteriores durante tantos años. Parece solo otro pedazo de escombro, hasta que te acercas. Cuando el equipo lo abrió, encontró algunos objetos dorados cuidadosamente envueltos en lino, un huevo de ganso fosilizado y los restos esqueléticos de un ganso sacrificado. La ubicación del cofre sugiere que se planeó o se creó una tumba en las cercanías. Los arqueólogos están apostando por la primera opción y esperan poder encontrarla pronto. Durante el reinado del rey Ramsés II, hace 3000 años, la capital de Egipto era Pi-Ramsés. A principios de 2017, arqueólogos trabajando en un emplazamiento que se cree era uno de los antiguos palacios del afamado faraón en Pi-Ramsés, se toparon con un descubrimiento asombroso, un conjunto de huellas dejadas por niños. Las marcas fueron encontradas entre fragmentos de pinturas inusuales,
aunque ambas cosas no parecen estar conectadas. Las huellas están preservadas en el fondo de un pozo de argamasa y pertenecen a niños que tenían entre 3 y 5 años de edad. Los fragmentos de pintura hallados junto a ellas parecen haber sido depositados en el pozo de manera deliberada, pero no se ha podido determinar el motivo. Tampoco sabemos por qué había niños en el fondo del pozo. Serían demasiado jóvenes para ser trabajadores infantiles y parece improbable que niños de esa edad fueran lanzados en un pozo como castigo. Como ocurre con la mayoría de los hallazgos que los desconciertan, los arqueólogos especularon que la presencia de los niños en el pozo podría estar relacionada con algún ritual o ceremonia desconocida. No existen pruebas que respalden esta idea, pero tampoco las hay que apoyen cualquier otra teoría. Ninguna civilización antigua ha sido objeto de más estudio que los egipcios, y sin embargo, todavía hay novedades que descubrir sobre esta poderosa raza y su imperio. Ni siquiera comprendemos del todo algunas de las cosas que ya hemos encontrado, como el templo de Kom-Ombo. Recientemente, se encontraron los restos momificados de varios centenares de cocodrilos bajo el templo, esclareciendo finalmente algunas de las marcas en las paredes. Inusual para el Egipto del período tolemaico, el templo se divide en 2 partes, con 2 salones, 2 patios, 2 santuarios y hasta 2 entradas. La mitad del templo está dedicada al culto de Sobek y la otra mitad a Horus. La parte de Sobek del templo está cubierta por pinturas de cocodrilos, pero nadie jamás logró descubrir por qué las pinturas están en el templo, ganándose el apelativo de Casa de los Cocodrilos. Hasta que se encontraron los restos de cocodrilos, la mayoría de los historiadores simplemente consideraban el arte como curioso e inexplicado. Lo que sigue sin explicación son las grabaciones de instrumentos médicos y quirúrgicos en las paredes del templo, que se cree son las más antiguas del mundo. ¿Había 2 sacerdocios separados aquí? ¿Uno estaba dedicado a la medicina y el otro a los cocodrilos? Si es así, ¿qué tenían en común? Apries no fue uno de los grandes faraones del antiguo Egipto, pero un artefacto de la época de su reinado, hace más de 2500 años, ha generado un gran misterio para los historiadores. Su palacio en Memphis era inmenso, midiendo más de 158 metros por 106 metros. La entrada del palacio era un grandioso espectáculo, con varios relieves decorados en caliza. Hoy en día, solo existen fragmentos de la puerta, pero hay un tono particular de amarillo en estos fragmentos supervivientes que no debería estar allí. Los egipcios utilizaban un pigmento llamado oropimente para crear el amarillo, pero hay más que solo oropimente en los colores amarillos de la puerta. Hay arsénico en la pintura, como habría con el oropimente, pero también hay plomo y antimonio, además de una capa de cera. Los científicos ya han visto estos ingredientes en la pintura amarilla antes, pero se pensaba que nadie había inventado esta mezcla particular hasta la Edad Media. La pintura amarilla de plomo aparece, por ejemplo, en La lechera de Johannes Vermeer, que fue pintada en 1657. En lugar de ser una invención europea, parece que este pigmento fue inventado en Egipto, olvidado durante 2000 años y luego reinventado por los europeos. La Geniza de El Cairo no es un edificio ni un lugar, sino una colección de más de 200.000 documentos antiguos que retratan la vida en El Cairo durante el período judío de la ciudad. Los documentos fueron encontrados durante el siglo XIX dentro de la sinagoga Ben Ezra, que fue construida por Al-Fustat en 882. La leyenda cuenta que fue construida exactamente en el lugar donde el bebé Moisés fue encontrado en el Nilo, aunque esto obviamente nunca puede ser probado. Técnicamente hablando, todos los documentos que componen la Geniza de El Cairo fueron desechados. Las leyes religiosas dictan que los documentos que llevan el nombre de Dios no pueden ser destruidos ni arrojados, por lo que necesitan ser almacenados en algún lugar cuando se desechan. La sinagoga era un lugar tan bueno como cualquier otro. La colección contiene documentos escritos entre los siglos X y XIX, incluyendo correspondencia personal, contratos legales, documentos comerciales y manuscritos religiosos. Interesan a los historiadores porque, en lugar de detallar los asuntos de la élite social de la época, documentan la vida de las personas comunes. Entre los escritos más significativos en la Geniza de El Cairo se encuentra la obra farmacológica de Ahmed ibn al-Yazar, que era médico en el siglo XI. Incluso hay una carta del siglo X de Kiev,
que proporciona la primera evidencia de que existía una comunidad judía en Ucrania en esa época. La ciudad de Giza, cercana a El Cairo, ha sido explorada con mayor meticulosidad por los arqueólogos que casi cualquier otra parte de Egipto. Al fin y al cabo, es el lugar donde se encuentran las pirámides. Aún así, persisten nuevas revelaciones por descubrir, como lo evidencia el hallazgo de una gran edificación antigua en septiembre de 2018. La construcción abarca un área de 4 metros cuadrados y se cree que forma parte de un antiguo distrito residencial. Hay otra edificación adyacente que contiene un baño romano y una sala que parece haber sido utilizada para rituales religiosos. Dicha teoría surge del hecho de que la sala contiene cuencos del tipo utilizado para purificaciones rituales, junto con jarrones de ofrendas adornados con la cabeza de Bes, el antiguo dios egipcio del parto y la música. No está claro qué llevó a los historiadores a concluir que la edificación más grande formaba parte de una comunidad residencial, aparte de su tamaño. Es mucho más grande que la vivienda promedio de la época. La presencia del baño romano y el estilo romano de los demás artefactos encontrados en el otro edificio podrían indicar que la comunidad que vivía aquí era romana y no egipcia. ¿La paleta de Narmer sería el documento histórico más antiguo del mundo? Quizás no debiésemos aguardar una respuesta clara por parte de los historiadores al respecto. Ni siquiera se ponen de acuerdo sobre el nombre que debería atribuirse a dicha paleta. Por cada persona que la denomina paleta de Narmer, hay otra que la llama Gran Paleta de Hieracómpolis. Este peculiar artefacto fue descubierto en el Templo de Horus en Egipto, en 1897, y tiene algo más de 5100 años de antigüedad. Ya sea o no el documento más antiguo del mundo, los jeroglíficos esculpidos en su superficie son los más vetustos de Egipto. Los defensores de la teoría de que es el documento más antiguo del mundo señalan las diferencias entre las dos representaciones del rey Narmer en cada lado del artefacto. Luce la corona roja asociada al Bajo Egipto en un lado y la corona blanca asociada al Alto Egipto en el otro. Es la representación más antigua de un gobernante egipcio antiguo, pero lo más importante, puede interpretarse como un registro de la asombrosa hazaña de Narmer al unificar el antiguo reino de Egipto. Aquellos que disputan esto sostienen que, en realidad, es una referencia a la victoria militar de las fuerzas de Narmer sobre los antiguos libios, aunque, para ser honestos, no vemos cómo eso cambiaría su estatus de documento más antiguo del mundo. Amenofis III, también conocido por el sobrenombre de Amenofis el Magnífico, es uno de los gobernantes más insignes del antiguo Egipto, reinando por 4 décadas después de ascender al trono en 1386 a.C. Era mucho más que un mero faraón. Se le veneraba como un rey dios viviente. Como tal, poseía numerosos palacios, pero ninguno de estos palacios era más grandioso que el palacio de Makata. No sería un exagero afirmar que el palacio era más vasto que algunas de las ciudades de la época. Su magnitud es tal que incluso contiene un lago ceremonial. Ahora no quedan más que ruinas del palacio, pero arqueólogos e historiadores han logrado excavar e identificar múltiples patios y salas de audiencias, además de bloques de apartamentos conocidos como las Villas del Oeste, que alojarían a los centenares de trabajadores y sirvientes necesarios para mantener en funcionamiento el palacio y satisfacer los caprichos del faraón. Aún en su estado de ruina, las paredes del palacio de Makata aún ostentan deslumbrantes pinturas de flores, animales, camas de juncos y más, muchas de las cuales aún lucen sus colores originales. Ningún conjunto de ruinas sugiere mejor el esplendor en el que vivían los faraones que este. Las pirámides más famosas de Egipto son las de El Cairo, pero están lejos de ser las únicas pirámides de Egipto. Simplemente son más grandes y están mejor conservadas que casi todas las demás. Como ejemplo, aquí está lo que resta de la pirámide de Sesostris II en el Lajún. La pirámide fue construida hace 3800 años, mientras Sesostris aún estaba vivo, lo que significa que pudo nombrarla. De manera un tanto modesta, la denominó Ka-Sesostris, que significa Sesostris resplandece. De manera curiosa, eligió tener su pirámide construida en El Lajún, en lugar de Dashur, donde se encuentra la pirámide de su padre Amenemhat II.
Esto representa una ruptura significativa de una tradición que ya estaba bien establecida hasta entonces, y los historiadores no están seguros de la razón de ello. También escondió la entrada de la pirámide en un lugar insólito. En lugar de estar en la cara norte de la pirámide, que era el estándar para las pirámides del Antiguo y Medio Reino, Sesostris ocultó la entrada debajo de la tumba de una princesa, enterrada a varias decenas de metros de distancia. Se ha especulado que esto podría haber sido una medida para proteger la pirámide contra los saqueadores de tumbas, pero esta es solo una teoría. La historia y el folclore egipcios están repletos de relatos acerca de imponentes reyes, reinas y faraones. Uno de los más notorios de todos fue Ramsés II, considerado el máximo dirigente de la era dorada de Egipto. Debe parte de su grandiosa reputación a las asombrosas estructuras que mandó erigir durante su reinado de 66 años, y los templos de Abu Simbel se encuentran entre los más destacados. Están situados al sur de Asuán, cerca de la frontera del país con Sudán. Hay 2 templos en el lugar. El más grande de ellos fue construido hace 3200 años y dedicado a Nefertari, la consorte favorita del faraón. Ambos templos se hallan en un estado de conservación asombroso, teniendo en cuenta su antigüedad, con tallados y murales ricamente coloreados todavía adornando las paredes internas. El lugar más sereno dentro de ellos, y por tanto el sitio idóneo para sentarse en silencio y recoger sus pensamientos, es la sala en el fondo del gran templo con sus 4 gigantescas estatuas. Si llega en el momento adecuado del día, descubrirá que el sol brilla directamente a través de las puertas del templo para iluminar las estatuas, otorgándoles un resplandor etéreo. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.